¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que disfrutando de sus vacaciones. Hoy el equipo de Campus TV ha preparado un programa especial con algunos reportajes que ustedes nos han pedido mediante inbox en nuestro perfil de Facebook. Además nos acompañará la doctora Marisa Hernández para compartir algunos consejos que usted debe de tomar en cuenta en estas vacaciones. Yo soy la doctora Marisa Natalie Hernández de Palacios, soy médico de bienestar universitario. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los consejos que debemos de seguir en estas vacaciones para evitar cualquier emergencia o situación anormal. Comenzamos presentándole un reportaje sobre la vida y obra de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a quien la Universidad del Salvador le rindió un homenaje durante el mes de marzo. Pero antes, un consejo sobre la importancia de usar protector solar en estas vacaciones. Si usted compra un protector solar, debe asegurarse que tenga un factor de protección solar 30 o arriba de 30, porque es el que ofrece una protección moderada, y mientras más alto es el nivel del protector, mayor es el grado de protección. Si usted tiene niños pequeños, debe de aplicar el protector solar sobre toda la piel expuesta y debe reaplicarlo cada 30 minutos. Y debe revisar dentro de las indicaciones del protector solar si este es resistente al agua o no, porque si el niño se baña debe estarlo reaplicando constantemente. Y de allí yo deduzco al hombre salvadoreño, a nosotros, al que yo visitaba en estas visitas a los tugurios, que vive allí en la miseria, en la pobreza, en el hambre. A este hombre es al que tenemos que anunciar. Cierto que oro y plata no tenemos como iglesia, haz lo que tenemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina, promuévete. Y no queremos hombres masa, no queremos hombres que los manipulen. Queremos hombres, verdaderas imágenes de Dios, que aunque vivan en el tugurio, en el monte, sean respetados. Son iguales que el Señor que vive en la capital. El 23 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero hizo un llamado a los integrantes del ejército para que cesara la represión. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Un día después de este llamado al ejército, el 24 de marzo, mientras oficiaba una misa en memoria de Sara Mearde de Pinto, fue asesinado en la capilla por un francotirador, ex miembro de la Guardia Nacional, integrante de la seguridad de Mario Molina, hijo del expresidente Arturo Armando Molina. Este informe de la CIA de marzo de 1981 cita también a Roberto Davison, el mismo que más tarde fuera acusado por la Comisión de la Verdad como instigador del asesinato de Monseñor Romero. Dice así: Davison desempeñó con certeza un papel decisivo en el fomento del terror derechista. Davison es el principal instrumento de poder de los grandes terratenientes porque coordina los escuadrones de la muerte, asesinos de varios miles de políticos y simpatizantes de izquierda. Intentamos eliminar a la plana mayor del FMLN. Eso nos dio una publicidad muy negativa en la guerra del Vietnam, las operaciones Fénix, que eran presentadas como operativos asesinos. Pero no eran programas asesinos, sino la aplicación justa y efectiva de medios de combate. Si usted elimina a los líderes, el enemigo se queda sin banquillo de reservas porque no tiene sustitutos. Era el caso del FMLN.
Los líderes eran intelectuales de clase media que mandaban soldados reclutados en el campo. Si se eliminaba a los líderes, no había más mandos. La ideología de la seguridad nacional, ¿qué significa eso? Todo aquel que quiere cambios es comunista, hay que eliminarlo. Había semanas en que había en una semana 200 muertos por escuadrones de la muerte. Uno veía en las calles, en los caminos, los cuerpos mutilados. Roberto Davinson Arrieta se graduó en la Academia Militar Salvadoreña en 1963. Posteriormente estudió en la Escuela de las Américas, graduándose en 1972. En la década de los años 70 trabajó como director de la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, organismo de inteligencia gubernamental. En los primeros años de la década de los años 70 del siglo pasado, fundó los Escuadrones de la Muerte, entre los que podemos mencionar al Ejército Secreto Anticomunista, la Brigada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez, la Unión Guerrera Blanca, al cual pertenecía el mayor Roberto Davinson, al Comando Metropolitano, el Gremio Anticomunista Salvadoreño y el Escuadrón de la Muerte. Un grupo de millonarios salvadoreños residentes en Miami financió las operaciones de los Escuadrones de la Muerte, afirmó Robert White, asignado a la misión diplomática estadounidense entre marzo de 1980 y marzo de 1981. Entre ellos, Enrique Viera Altamirano, Luis Escalante, Arturo Munchón, Julio y Ricardo Salaverría y Roberto Dagli. En el año 2011, el presidente Mauricio Funes pidió perdón a nombre del Estado por el crimen cometido. 32 años han pasado y el asesinato de Monseñor Romero continúa impune. Maldito el hombre que junta hacienda con hacienda, para todos la cosecha, hágase justicia para todos la cosecha. Monseñor Romero visitó en varias ocasiones la Universidad de El Salvador. En el campus se encuentran algunos murales dedicados en su honor. Otro líder revolucionario también de nuestra sociedad fue Agustín Farabundo Martí. Los dejo con el siguiente reportaje, pero antes un consejo de vacaciones. En cuanto a la hidratación, nosotros sabemos que el cuerpo humano está formado básicamente de agua, entre un 70 y un 80%. Y mientras más joven es la persona, sus necesidades de agua son mayores. Entonces, tenemos que tener especial cuidado con respecto a la hidratación. ¿Quiénes son más vulnerables a estados de deshidratación? Los niños y los ancianos. Entonces, en estas vacaciones recomendamos el consumo mínimo de 2 litros de agua. Eso es exclusivamente agua. Esto se excluye bebidas de otro tipo y prácticamente solo de consumo de agua mínimo son 2 litros al día. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Coyúa y León, por Sonsonate y Piché, por Nicaragua y El Salvador. Agustín Farabundo Martí nació en Teotepeque, departamento de La Libertad. Cursó estudios de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Sensible en las causas sociales, se incorpora a las luchas populares siendo capturado en 1920 y exiliado a Guatemala. En 1925, después de fundar el Partido Comunista Centroamericano en Guatemala, retorna como delegado del Socorro Rojo Internacional a El Salvador. Farabundo Martí viajó a Estados Unidos en 1928, donde se unió a la Liga Antiimperialista de las Américas, que lo envía como representante a Nicaragua,
donde desempeñó las funciones de secretario de Augusto César Sandino. A Farabundo como de unos 60, era algo pechito, de bigotillo. Pero él, como les digo, él allá lo conocían por el Negro Martí. Aquí, donde él anduvo, le apodaron de Farabundo. El genio de él no, porque era bien amable, porque cuando llegaba, que andaba huyendo, llegaba a la casa a las 6:30 de la tarde, porque como lo buscaban, él por esta calle caminaba. Él mismo los contaba, le contaba a mi mamá, porque llegaba a la casa, como era de don Pedro Martín, y él los contaba. Él donde miraba algo sospechoso, se metía a las fincas, como él solo, él se metía a las fincas, y él vigilando que pasara la gente, ya salía. Así se vino. Ya entrando al 31, fue la última vez que llegó. Como a las 6:30, ya teniendo a la noche. Era buena gente, porque para nosotros, él sabía que éramos pequeños y lo llevaba cositas de golosina, ¿verdad? Martí fue dirigente del Partido Comunista Salvadoreño en los años 30 del siglo pasado, hasta ser capturado junto a Mario Zapata y Alfonso Luna por Osmín Aguirre y Salina, y fusilado por las tropas del general Maximiliano Hernández Martínez en 1932, en el marco de una insurrección indígena y campesina en el occidente del país. 30.000 los que cayeron, obreros y campesinos, ninguno de ellos ha muerto y volverá. Bueno, Farabundo Martí representa el discurso fundacional de la historia de la izquierda política en El Salvador. En ese sentido, es importante reflexionar sobre esa figura en dos planos. El primero es el plano del sujeto histórico, es decir, todos los elementos que representa Farabundo Martí como hombre de historia, como hacedor de hechos, como representante de la lucha política por la justicia y la dignidad del pueblo salvadoreño. Farabundo Martí ha sido referente histórico en las luchas populares de El Salvador. En 1971, Salvador Cayetano Carpio funda la organización Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. 10 años después, surge la radio Farabundo Martí, y en 1979, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que aglutina a 5 organizaciones: el Partido Comunista, Resistencia Nacional, Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Populares de Liberación y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, y libra una lucha heroica por las libertades democráticas hasta que se firman los acuerdos de paz en 1992. Posteriormente, el FMLN se incorpora a la lucha parlamentaria. Ahora, como representante del discurso de la izquierda moderna, también eso ya tiene que ver con la construcción de la figura de Farabundo Martí desde el planteamiento político ideológico. Desde mi perspectiva y mi valoración propiamente política ideológica, creo que ayudaría a reflexionar, por ejemplo, a los que pensamos o piensan desde la izquierda, a ver cuáles son los valores ideológicos de Farabundo Martí, para reflexionar en qué medida la izquierda política sistémica, es decir, que está jugando en el sistema, ha olvidado o ha retomado los planteamientos originales de Farabundo Martí, o simplemente ha retomado el elemento simbólico del discurso que Farabundo Martí representa. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Coayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala paso, con su luz de liberación, Farabundo llegó. En
1893 nació Farabundo Martí. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esperamos que esté tomando en cuenta de los consejos que le estamos presentando para que disfrute al máximo de estas vacaciones. Y antes de pasar al siguiente reportaje, un consejo más. Lleve alimentos en estas vacaciones que no sean tan perecederos y que usted pueda prepararlos en el lugar donde usted va a vacacionar. Entonces debe de evitar exponer los alimentos a vectores y debe lavarse las manos antes y después de comer y después de haber hecho uso del sanitario. El 22 de enero de 1932 estalló el levantamiento indígena y campesino en la zona occidental de El Salvador. El levantamiento se gestó por la caída internacional de los precios del café, la situación económica generada y la expropiación de las tierras ejidales, aunado al fraude electoral de las elecciones que acababan de celebrarse. De que los ricos no querían dar las tierras para trabajar. Daban 5 ustedes, si te doy más ya no vas a trabajar en mi finca, decía. Y pagando una pinche cosa, 25 centavos. Ajá. Y de los 25 centavos va a alcanzar para una familia, ¿no? Era que no. Tomemos en cuenta que comemos diariamente, el pan de cada día. Pero si no hay fondo, no comemos. Así nos va a pasar. Los trabajadores votaron con la fiesta en el corazón, en el alma, un entusiasmo desbordante en las urnas. Pero este triunfo, que lo tuvieron casi en toda la zona occidental, fue burlado. El fraude fue tremendo. Y este fraude vino a violentizar más, pues, hizo subir el descontento. Entonces, esa inconformidad de reclamar las tierras comunales, de estar inconformes porque la alcaldía les había sido arrebatada, ellos andaban en las calles del pueblo gritando y diciendo que sus derechos habían sido violados. Feliciano Ama, eso fue el 22 de enero. Feliciano Ama, al ver la persecución masiva de los indígenas, él se fue a huir a los Guatales y a él lo capturaron el 28 de enero y ese mismo día lo mataron. Hay lugares históricos en Nahuizalco, Izalco, una parte Santo Domingo de Guzmán, San Pedro Cusla, Santa Catarina Mazahuat, Guayúa, Ataco, Tacuba, Apaneca, toda esta cordillera de acá. Inclusive pasaron por Jayaque también, con Azagua. Hay muchos Chilquipán, toda esa gente que se organizó. El accionar del recién fundado Partido Comunista de El Salvador, liderado por Farabundo Martí, influyó en el ámbito insurreccional. El levantamiento fue sofocado con la represión generalizada, desembocando en un etnocidio cometido por las tropas del general Maximiliano Hernández Martínez, comandadas por el general Tomás Calderón. Se estima que la represión alcanzó 30.000 indígenas que fueron masacrados y enterrados en fosas comunes. Sus dirigentes, Francisco Sánchez, fueron fusilados o ahorcados como Feliciano Ama. El líder del Partido Comunista, Farabundo Martí, fue capturado por Osmín Aguirre y Salinas y fusilado junto a Mario Zapata y Alfonso Luna en los muros del Cementerio General de San Salvador. Los sobrevivientes de esta masacre dan testimonio de este genocidio. Estaba yo como de 20 años, poco más o menos. Pero ya no quisieron que yo me estuviera aquí en el pueblo, porque ya era hombrecito, porque toda la gente, los hombres, mis parientes que vivían aquí en el pueblo, se los agarraron a matarlos, amarrados así, ¿ves? Un cuadrillón así uno adelante, el otro atrás, el otro así, pero hasta que sigan el cordón. Rodearon la ceiba, una ceiba que estaba en el cementerio. Ahí vinieron las ametralladoras, mira, a hacer botazones de hombres amarrados. Ese mismo día que amaneció, se fue el grupo, iban como más de 1.500 personas. Cuando los encontró la tropa arriba del pueblo, como 1 kilómetro, allí fue la matazón que hubo. Esos cadáveres que mataban en la calle no los enterraban, los perros se los comían. En esa colonia, la colonia de Santa Emilia, allí era un cafetal. Mire, si allí se veían como que eran ayotes todas las cabezas, donde los perros se habían comido la carne.
Nadie recogía los cadáveres porque el que los iba a recoger a él se lo quebraban también. Lo que hacían en ese tiempo, según la historia y como me contaba mi papá, que los mismos que agarraban para fusilarlos, ellos hacían la zanja y ya después los alineaban a la orilla de la zanja y ahí se los quebraban y daban vuelta y después otros que iban a matar, ellos los enterraban, les echaban tierra. Mi mamá dice, en ese tiempo fue tan lamentable, dice, que cualquier persona quien quedaba llorando en sus hogares porque quedaron sin sus familias. Quedaron muchas personas, niños sin papá, sin mamá, porque dice que aún esos días que oían que estaba orando, sacaban también hasta las mujeres para terminarlos también, que no podían hacer ninguna oración en los hogares. Que 1932 es algo de la historia que nos ha marcado a nosotros los indígenas y ningún gobierno ha hecho nada. Aquí deberíamos de tener un jardín memorial. Antes de salir de vacaciones es importante llevar un buen botiquín. ¿Qué debe de contener este botiquín? Nos lo explica en el siguiente consejo la doctora Marisa Hernández. Luego los dejo con el mundo del arte, donde conoceremos la pintura de Botticelli, El nacimiento de Venus. ¿Qué necesitamos en nuestro botiquín? En primer lugar, necesitamos elementos que puedan detener una herida, una hemorragia, un sangrado, como por ejemplo gasas, compresas. Necesitamos alcohol para desinfectar las zonas heridas o las zonas expuestas. Necesitamos esparadrapo, curitas si las heridas son pequeñas, analgésicos que nos ayuden a eliminar el dolor ante un posible trauma y también medicamentos que nos ayuden a disminuir la fiebre. Esos son los medicamentos básicos que debe de contener un botiquín en esta Semana Santa. Sandro Botticelli pintó El nacimiento de Venus por encargo de Pier Francesco de Médicis, que dedicó la obra a su hija. Vamos a presentar el simbolismo que encierra esta obra renacentista. Botticelli fue un pintor renacentista italiano que desarrolló su obra bajo el mecenazgo de Lorenzo de Médicis. Sandro Botticelli es considerado por Giorgio Vasari como una edad de oro del Renacimiento. Estudió pintura en el taller de Fray Filippo Lippi. El momento que presenta el artista en El nacimiento de Venus es la llegada de la diosa, tras su nacimiento, a la isla de Citera, empujada por el viento como describe Homero. Venus aparece en el centro de la composición sobre una enorme concha, símbolo de la vida. Sus largos cabellos cubren sus partes íntimas, mientras que con su brazo derecho trata de taparse el pecho. Venus es acompañada de Céfiro, dios del viento, junto a Ágora, diosa de la brisa, enlazados ambos en un estrecho abrazo. A su alrededor caen rosas. Estas flores, cuenta la leyenda, después se convertirían en seres humanos. En la orilla del mar encontramos a una de las horas, la primavera, diosa de las estaciones. La primavera espera a Venus para arroparla con un manto floreado. Un cinturón de rosas rodea la cintura de la primavera y en el cuello luce una elegante guirnalda de mirto, símbolo del amor eterno. Su traje blanco bordado de acianos representa la primavera, conocida como la estación del renacer. Los árboles en la parte posterior forman parte de un pequeño bosque de naranjos en flor. Esto corresponde al sagrado jardín de las Hespérides en la mitología griega.
Entre los significados de esta obra se encuentra el de la correspondencia entre el mito del nacimiento de Venus desde el agua del mar y la idea cristiana de nacimiento del alma desde el agua del bautismo. La belleza que el pintor quiere exaltar en Venus es una belleza espiritual y no física. Su desnudez significa simplicidad, pureza, falta de adorno. La naturaleza está expresada en sus elementos: aire, agua, tierra. El nacimiento de Venus alude al nacimiento de Humanitas, engendrada por la naturaleza, es decir, la unión del espíritu con la materia. El nacimiento de Venus de Botticelli se ha convertido en un ícono universal, siendo interpretado por una infinidad de pintores empleando los más diversos estilos y colores. Otra recomendación que podríamos dar en estas vacaciones es a su hijo, si es menor de edad, póngale un brazalete en cualquiera de sus manitas donde tenga su nombre, la dirección, un teléfono, enfermedades que el niño padezca. Si es una persona adulta mayor, recomendamos que traiga o que lleve sus medicamentos, sus recetas, o si tiene un medicamento prescrito por algún médico, debe de llevarlo usted para evitar cualquier emergencia o complicación durante sus vacaciones. Gracias a la doctora Marisa Hernández por habernos acompañado en el programa de hoy y a usted por estar en sintonía. Esperamos que disfrute de sus vacaciones y que tome en cuenta estos consejos. Decía el Nobel de Literatura John Steinbeck, el arte del descanso es tan importante como el arte de trabajar. Nos vemos la próxima semana. Soy Luis Alemán, hacia la libertad por la cultura.